Hola a todos, vamos con la pregunta 35 del modelo PSU de matemáticas. Antes de pasar a los enunciados y a la pregunta como tal, esta pregunta se relaciona con el tema de inyectividad, epiyectividad y biyectividad, por lo que no es un tema que, en especial a los más viejones, no es un tema que le hayan pasado en el colegio, porque esta materia se incorporó en un cambio curricular que se hizo en la PSU a partir del año 2014. Entonces en los colegios se fue pasando esto de a poco y quizás las generaciones de ahora sí lo están viendo, pero antes esto no se veía y esto no entraba. Así que encuentro necesario que hagamos un paréntesis para entender lo que es esto. Nosotros generalmente cuando tenemos una función nos definen así. En este caso, por ejemplo, en el enunciado 3 dice si h sale una s, una flecha y una s. En este caso yo puse mi función que va a ser f, la definí de a a b, y aquí abajo definí los conjuntos a y b. ¿Qué significan estos dos conjuntos cuando nos definen en una función? El primer conjunto nos dice la función va a tomar, puede tomar los elementos del conjunto A. Es decir, la función puede tomar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Normalmente las funciones van de R a R, es decir, de los reales, y nos debería entregar un real. Pero hay veces en que los conjuntos se restringen, como en el caso que les quiero mostrar acá. ¿Y cuál es mi conjunto B? Mi conjunto B, que es el conjunto de llegada, que ojo, no es lo mismo que el recorrido de la función, es el conjunto de llegada, puede llegar a los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es como, me gusta llamarlo como el conjunto teórico de llegada, es lo que podría llegar la función, pero no es lo que efectivamente llega. Entonces, entonces tenemos esta función f definida de a en b y claro, la defino como f de x igual a x. Es decir, esa se llama función identidad. Vamos a buscar una flecha. ¿Y qué nos hace esta función? Nosotros le metemos un x y nos entrega el mismo x. Es decir, si nosotros le metemos un 1 a esta función, o sea, tomamos el 1 del conjunto de llegada, perdón, de partida, nos entrega el 1 del conjunto de llegada, porque f de 1 es 1. Si nosotros reemplazamos ese x por 1, la función nos entrega el 1. Lo mismo para el 2, lo mismo para el 3, lo mismo para el 4 y lo mismo para el 5. ¿Qué conclusión podemos sacar con esto? De que todos los elementos del conjunto A se relacionan con un solo elemento del conjunto B. Y viceversa. Si nosotros conseguimos la imagen 1, solamente se hizo con la preimagen 1. Así con el 2, así con el 3. Es decir, la relación de estos conjuntos es de 1 a 1. Distinto habría sido si, por ejemplo, para conseguir la imagen 1, pudimos haberlo hecho con el 2 y con el 1. Bueno, en este caso, eso no se puede haber dado porque si una preimagen llega a dos imágenes distintas, como el 2 llega al 1 y al 2, eso ya no es una función. Un requisito de que sea función es que el x solamente tenga un único y. Pero en el caso de que, por ejemplo, aquí hubiera existido un 6 y ese 6 también llegara al 1, aquí ya no hay una relación 1 a 1 en la función, porque tanto el 1 como el 6 llegan al 1. Cuando existe esta relación 1 a 1 en la función, como lo que acabo de mostrar que no tiene que pasar con el 6, se dice que la función es inyectiva. Inyectiva. Es decir, como les digo, la relación es 1 a 1. Un elemento de A se relaciona con un elemento de B, y al revés. ¿Y qué pasó acá? Hay un 6 del conjunto de llegada que no tiene preimagen. Es decir, el recorrido de la función, que como la definimos del conjunto A a B, el recorrido viene siendo desde el 1 al 5, pero el codominio, que el codominio es a lo que llamamos el conjunto B, el conjunto de llegada, el codominio va del 1 al 6. Cuando estas cosas no son iguales, es decir, no coinciden, la función no es epiyectiva. Vamos a ponerle ahí. No es epiyectiva. Bueno, si ya han visto mis otros videos ya sabrán que mi letra es súper mala, así que vayan relacionándolo con lo que digo. ¿Qué pasa si no hubiera existido este 6? Si este 6 se borraba del conjunto de llegada, en ese caso sí el conjunto de llegada hubiera coincidido con el recorrido. Este hubiera sido un 5.
Y si el conjunto de llegada coincide con el recorrido, entonces la función sí es epiyectiva. Pero en este caso, como nosotros tenemos un 6 ahí, que lo hice a propósito esa definición, no quería que la función fuera epiyectiva para que se dieran cuenta cuando no lo es. Entonces esta función no es epiyectiva, pero sí es inyectiva porque la relación sí es 1 a 1. Y cuando una función es inyectiva y epiyectiva a la vez, se dice que la función es biyectiva. Entonces es biyectivo si es epiyectivo más inyectivo. Lo vamos a anotar así. Pero en este caso, como la función es inyectiva pero no es epiyectiva, entonces la función tampoco es biyectiva. Eso quiero que entiendan. Tienen que saber lo que es el conjunto A, que es el conjunto de partida, el conjunto B, que es el conjunto de llegada, y la diferencia del conjunto B con el codominio. Con el recorrido. Si el codominio, que es el conjunto B, coincide con el recorrido, entonces es biyectiva. Eso es como introducción al ejercicio. Yo creo que con el primer enunciado lo vamos a dejar súper claro.